Que por favor, que no está. Ah, sí, ya está Ya, grabando. ya, Ya ya, ya empezó empezó a a grabar. grabar. Ya. Bueno, ahorita sí. Buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a estas clases. Estoy muy complacido. Les cuento que parezco profesor primíparo. Estaba todo contento con la clase de hoy o el encuentro de hoy. Cosa bastante rara. Mm, Pero bueno, no, chévere. Entonces estuve mirando unas cosas, mirando cómo iba a ser, digamos, la dinámica de la clase de hoy. Planteaba lo mismo de la vez pasada y era como que trabajar a partir de unas preguntas o de unas, digamos, nociones. Que a propósito, denme un segundito, ya mismo las voy a guardar y se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp mmm, para que todos tengan acceso a ello y empecemos a trabajar con base en eso. Denme un segundito aquí, que tengo un poco de ventanas abiertas. Y aquí. Listo. Me comentan si alguien no tiene acceso al documento. ¿Qué fue lo que hice? Miren, básicamente lo que hice fue hacer el mismo ejercicio que hicieron ustedes, abordar las lecturas y establecer como una suerte de reflexiones a partir de lo encontrado. ¿Cuál es la idea al final del curso? Bueno, al final del curso no, al final de esta charla. La idea es que ustedes cojan unas 2 o 3 nociones de allí que les llamen la atención y hagan la intervención respecto a eso. Simplemente que digan, estoy de acuerdo con lo que usted planteó o no, por esto y esto y esto, le agregaría, le modificaría, etcétera, en cuanto a esas nociones. Y poco a poco, digamos, yo las iré como profundizando. Pero antes de arrancar con todo esto, sí les quiero comentar que me parecía indispensable hablarles de un concepto que por fortuna he trabajado, que le estaba comentando al inicio de la clase a Gino, y es el concepto de representación social. Me parece que es fundamental para el entendimiento de la esencia de la epistemología, de lo que es epistemología, que tengamos claros qué es esa vaina de representación social. Y la idea es luego poder argumentarles por qué es fundamental entender la representación social en relación con lo que es la epistemología. Bien. Resulta que, palabras más, palabras menos, una representación, quitémosle el segundo componente que es lo social, una representación es, como su nombre lo indica, volver a presentar, volver a construir, pero es construir sobre lo construido. Les tengo el caso, por ejemplo, de una película o de una novela o de una obra de teatro. Son representaciones. Son representaciones de la realidad, pero que no son la realidad. O sea, responden a la realidad, pero no lo son. Toman los elementos de lo real, pero nunca lo es. Y en este caso de la representación social, pues la representación social, digamos que es la realidad que tiene un grupo social. Todos hacemos parte de grupos sociales, a mayor y a menor escala. Como colombianos somos un grupo social, es decir, tenemos una visión del mundo específica por el hecho de ser colombianos. Pero el solo hecho de que nosotros seamos hombres o mujeres, el solo hecho de que nosotros seamos de X o Y generación, que seamos del barrio Y, que seamos de la ciudad Z, toda esa serie de elementos nos meten dentro de diferentes grupos, es decir, dentro de diferentes representaciones sociales. ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo de nuestras representaciones sociales vamos a tener una idea del mundo, vamos a tener conceptos, vamos a tener opiniones, vamos a tener miradas sobre lo que es la realidad. Y a partir de esas construcciones que nosotros establecemos, reconstrucción en el sentido, ven, construcción en el sentido de representación, a partir de esas construcciones es que nos movemos en el mundo.
Yo no me muevo igual que Paulina, para poner el caso más extremo, porque Paulina no es colombiana. La forma en que Paulina nos ve a nosotros no es la forma en que nosotros nos vemos a nosotros, porque tenemos unas configuraciones culturales completamente diferentes. Empecemos por algo fundamental, y es el hecho de que cuando nosotros estamos hablando aquí, estamos hablando de configuraciones que hemos hecho a partir del lenguaje, y en este caso es el español. Paulina hace sus configuraciones mentales en polaco, luego las tiene que pasar a español, y luego sí nos las comparte a nosotros. Eso ya es todo un proceso allí. Y por fortuna, para el caso de ella, permite tener cierta lejanía para poder entender procesos y dinámicas que nosotros no vamos a poder ver porque nosotros estamos dentro de la dinámica. Bien, ¿cuál es el sentido de que yo les hable de todas estas representaciones sociales? Que también podrían denominarse, dependiendo de la corriente, podría denominarse imaginarios o mentalidades o ideas, etcétera, con algunas diferencias. Pero en general hacen alusión al espacio imaginado en el que nosotros nos movemos. ¿Sí me hago entender hasta allí? ¿No? Listo. Es muy sencillo, Gino. El mundo en el que usted se mueve no es la realidad, sino que es la realidad que usted construyó para poder moverse. Le pongo un ejemplo. ¿En qué barrio vivís vos? ¿Cómo se llama tu barrio? Es una unidad residencial, se llama Villa del Sol. Villa del Sol, pero es un barrio de unidades residenciales. Sí. Bueno, yo me puedo meter a Google Maps y dedicarme 6 meses a ver la construcción de Villa del Sol. ¿Dónde queda cada cosa? Yo puedo mirar las tiendas, puedo mirar la peluquería, la droguería en donde queda, pero jamás voy a tener la misma idea del barrio tuyo que tenés vos, porque vos lo habitás allí. Es decir, la idea... Está cortando el audio, son ideas mías. ¿Cómo, Eider? No, sí, estaba teniendo problemas de conexión. Lo que quiere decir es que ese barrio vos lo vivís y lo caminás y lo sentís y lo lees. Y eso te permite tener una idea del barrio que va a ser diferente a la mía. El barrio es el mismo, pero la idea que yo voy a tener de tu barrio y la idea que vos vas a tener de tu barrio va a ser completamente diferente. Porque vos sos el que te mueves en él. Has tenido una configuración de ese barrio diferente a la mía. Porque yo no puedo vivirla, ni puedo leerlo, ni puedo sentirlo. ¿Sí te queda un poco más claro ahí con ese ejemplo? Sí, porque ustedes conocerían ciertas realidades que no son palpables. Sí, digámoslo de cierta manera, o tendríamos un acercamiento diferente al acercamiento que tenés vos de tu barrio. Pero básicamente es eso. Entonces, ahí todo varía. O sea, en las representaciones sociales son, digamos, las gafas que nosotros nos ponemos para mirar la realidad. Sin esas gafas no podemos mirarlo. La realidad está allí, pero nosotros lo que hacemos es reconstruir esa realidad en nuestra cabeza, con ideas diferentes, con experiencias diferentes. Y nos movemos no es a partir de la realidad externa, sino de la realidad que tenemos acá, la que nosotros construimos. ¿Sí? ¿Te queda un poco más claro? Bueno. ¿Qué relación Sí, tendría muchas esto? gracias. Ah, bueno, listo, Gino. ¿Qué relación tendría esto entonces con... Se había salido Rosalba. ¿Qué relación tendría esto entonces con la epistemología? Pues digamos que eso lo epistemológico responde mucho a la representación social. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros construimos como lo que debe ser lo real o lo que debe ser el conocimiento verdadero,
o la experiencia o la metodología y todos estos derivados dependen mucho del mundo que nosotros hemos construido, y por eso en la clase pasada hacía mucha diferenciación entre lo que era, digamos, lo que viene de Europa o lo que viene de Norteamérica, toda la carga, digamos, teórica y eso, y lo que es para nosotros. O la pregunta que hacía Eustorgio la semana pasada sobre el tema de los conocimientos ancestrales y que si eso era válido o no, si eso era más válido que lo que tenemos nosotros, etcétera, etcétera. Todo eso varía, es porque hace parte o no de lo que nosotros establecemos como cierto, dependiendo de nuestra representación social, o sea, de nuestra idea del mundo. En ese orden de ideas viene una de las nociones que yo les planteaba allí en el documento. No sé si ya todos tuvieron acceso a él. Y una de esas nociones era que, ya les digo, es una de las primeras. No es una estructura y depende de una idea asignada por espacio y tiempo. No es una estructura ¿en qué sentido? No es una estructura porque la epistemología es una vaina que está en constante movimiento. Imagínenla ustedes como una suerte de gelatina, que no tiene una forma establecida, sino que es una vaina que está constantemente modificando la forma. Cuando estamos hablando del producto de lo epistemológico, son productos que van variando a través del tiempo, porque va cambiando de acuerdo a las necesidades que establecemos nosotros, dentro de lo que es válido o no. Vuelvo a la idea del encuentro pasado. En el caso de la época medieval, dentro de la época medieval, no es que estuvieran equivocados cuando planteaban que Dios era el inicio del fin, el alfa y el omega y la razón de todo. No, porque sencillamente para esa representación social de la época medieval, de la sociedad medieval, era válido esa estructura de conocimiento, ese sistema de conocimiento. En el caso de nosotros no, porque tenemos necesidades diferentes y porque respondemos a un espacio y a un tiempo diferente. En ese sentido, digamos, los productos de lo epistemológico han sido modificados, han sido cambiados. Ya tenemos otras necesidades. ¿Sí? Entonces, la epistemología como la rama del conocimiento, como eso que nos mueve a pensar sobre lo válido, sobre el conocimiento cierto y verdadero y legítimo, eso es inamovible, eso está allí. Lo que varía es el producto que sale de eso. Y aquí vendría yo a entrar con otra de las nociones que les planteaba. Es la que hacía referencia no es, a ver, se me perdió.